para poder vivir más o menos dignamente, poder comer dignamente, poder pagar nuestras cuentas. En definitiva, estamos desde ese lugar. ¿Qué nos puede decir usted, Miguel? Bueno, en principio, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, juntamente con 2 universidades nacionales, nosotros hacemos sistemáticamente análisis de tanto del tema de inflación, evolución de precios, como de los cambios de hábito y comportamiento de los consumidores, ¿no? Producto, la mayoría de las veces por la cuestión económica, ¿no? Por la capacidad de compra. Efectivamente, como usted muy bien decía, nosotros estamos hoy prácticamente en 3 dígitos, tenemos una inflación proyectada, ponderada anual, anualizada entre un 94 y un 97%. Y si desagregamos alimentos, ya estamos en 3 dígitos, estamos entre un 105 y un 111%. Siempre la inflación en alimentos, particularmente en alimentos de canasta básica, ronda entre 1 y 2,5 puntos por sobre la inflación, el promedio general de inflación. Esto obviamente ha generado, lo vemos prácticamente diariamente, la reapertura en muchos sindicatos o muchos gremios, reapertura de paritarias, que todos giran en torno entre el 70, el 80, el 90, y bueno, algunos casos excepcionales como seguros y bancarios, ahora camioneros, superan holgadamente el 100%. Que no es ni más ni menos que la recuperación de lo que se perdió el último año y la proyección de la inflación del año 2023. No nos olvidemos que ya el gobierno, en el presupuesto, la ley de presupuesto que presentó en el Congreso, ya está hablando de una inflación que va a estar en torno a un 60%, lo que preestablece el gobierno. Entonces, si hacemos un poco de historia, no mucho, 2 meses atrás, cuando estaba el ministro Guzmán, había calculado un 29%, después lo ajustó a un 44% y después terminamos con más de un 60%. Claro. O sea que es muy probable que en el 2023, siendo además un año electoral, tengamos una inflación que supere el 60%. Lamentablemente esto golpea sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Sobre todo en general, porque sea cual fuera el segmento socioeconómico, pero en particular todo que son jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, pero sobre todo aquellos que están en la economía informal, no nos olvidemos que... Le pregunto, Miguel, ¿en qué cambiaron los hábitos de consumo? Antes gaseosa de primera marca, ahora de tercera marca, antes qué y ahora qué. ¿Qué ejemplo nos puede dar del cambio de consumo? Bueno, en principio lo que vemos es que hay una compra mucho más racional, mucho más mesurada, ¿no? Uno compra lo justo y necesario, pero estamos hablando del grueso de la población, diría casi un 75% de la población. Los cambios de hábito, nosotros con la gente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, de CAPIMA, ellos agrupan más de 9.000 empresas en todo el país, de las cuales muchas son las famosas productoras de segundas marcas y terceras marcas, y efectivamente lo que estamos detectando es que hay un crecimiento muy fuerte en segundas y terceras marcas, y después hay algunos problemas de comportamiento que van a generar unas situaciones de problemas a mediano y largo plazo en lo que es salud pública. Vemos que hay un crecimiento muy grande, por ejemplo, de casi un 23% en todos los derivados de harina, farináceo, y en todo lo que es la categoría que se conoce técnicamente como categoría merienda, desayuno, y categoría snacks. Es decir, lo que vemos que prácticamente hoy esos productos han crecido entre un 25 y más de un 30% en algunos casos, y esto nos habla de que hay sustitución de comidas principales. Hoy el 19%, es decir, cada 2 de casi 10 familias encuestadas nos manifiestan que efectivamente tienen están realizando una sustitución de una comida principal, ya sea por una colación, por un café con leche o por un mate cocido con galletitas o con algún producto que no es una comida principal. Y esto a la larga genera
sobre todo en la primera niñez, en lo que es la primera niñez, los chicos más chicos, sí, problemas cognitivos, problemas que después generan un mal desarrollo cognitivo, deserción escolar, sí, sí, precarización, etcétera, ¿no? Que sí, sí, a está largo claro. plazo a largo plazo lo vemos. Sí, sí, sí. Perfecto. O sea que hemos recurrido a segundas o terceras marcas y que esta es la tendencia. Esta va a ser la tendencia. Eso va a ser. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro dato, por último, para no molestarlo mucho más, Miguel, qué otro dato tiene usted de los consumos de las personas? ¿Dejaron el auto, agarraron la moto, van al colectivo? ¿Qué otros datos llamativos nos puede contar del cambio de consumo por la inflación? Sí, efectivamente, bueno, hay, sobre todo en los sectores medios, ¿no? Algunos sectores que hemos visto en grandes ciudades, tanto del interior del país como el conurbano, bonaerense, y capitales del interior, vemos que hay por ejemplo, en los sectores medios que tal vez mandaban a su hijo a un colegio privado, parroquial, no caro, sino un colegio normal. La educación pública obtuvo en su momento una migración muy fuerte hacia la educación privada. Bueno, hoy estamos viendo una saturación en la educación, en lo que es matrícula de educación pública, porque hay una migración inversa, ¿no? Hay mucha migración de educación privada a pública. En el caso de aquellos que tenían prepagas, vemos que hay cambios de planes más económicos o directamente Sí, se dan de baja. En el caso de seguros, tarjetas de crédito, vemos morosidad en los pagos, sobre todo en el caso de tarjeta de crédito, en sectores medios. Bueno, distintas características que tenía la clase media, una clase media trabajadora, tomando como una unidad de negocio, una unidad social, una familia tipo con un ingreso de 250.000 pesos, padre, madre y 2 hijos, que se autoperciben clase media, y de hecho hasta el año pasado eran clase media. Hoy vemos que lamentablemente en muchos casos esa autopercepción se terminó, ¿no? perfecto. Sí, sí. Están con carencia. Señor Calvete, ha sido muy gentil y nos ha dado el panorama exacto de cuál es la realidad. E imagínese que hoy está también en todos los diarios nacionales, de tirada nacional, en todos los portales, que esto no es nada y que el ajuste se viene el año que viene. Imagínese que si Massa ajustó como ajustó y esto no es nada, imagínese usted el próximo gobierno lo que va a ajustar. Vamos a tener un próximo trimestre muy complicado en lo que respecta a inflación. Realmente la inflación es un impuesto, entre comillas, es el más perjudicial para toda la sociedad. Eso. Y un 2023 muy complejo también. Exacto, exacto. Señor Calvete, ha sido un gusto poder conversar con usted y que nos haya ilustrado este tema. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Miguel Calvete, el presidente de Indecom, hablándonos de los hábitos de consumo, cómo la gente ha perdido totalmente el poder adquisitivo.